políticos prianistas, falsos defensores de las mujeres. Ahora que todo mundo se dice feminista, se les olvida a varios partidos como el PRI que las mujeres se han quejado durante años por ser excluidas de las candidaturas y de las decisiones políticas. Incluso hay antecedentes de denuncia por acoso sexual. La doble moral de muchos políticos salió a relucir para criticar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a Morena y hasta Claudia Sheinbaum por el caso de Félix Salgado Macedonio y las protestas feministas. Existen casos relevantes como el de Beatriz Pech, que por medio de sus redes sociales acusa a Andrés Manuel López Obrador de ser el primer misógino de la nación, pero se le olvida que durante todos los años de su militancia en el PRI nunca se pronunció en apoyo de las mujeres que se quejaron de desplazamiento político, marginación y hasta abuso sexual. En algún momento, las priistas de Sinaloa cuestionaron el desplazamiento de las mujeres de la dirigencia nacional y estatal. En ese momento, las mujeres priistas advirtieron que no permitirían que disciplinen a la diputada local Francisca Corrales en sus aspiraciones a encabezar la candidatura del Distrito 6 electoral. Acoso sexual de priistas. En 2018, el senador priista de Guerrero, Sofío Ramírez Hernández, quien fungía como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Chihuahua, fue denunciado públicamente de acoso sexual por un grupo de mujeres. A través de un documento dirigido al entonces líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, así como al presidente estatal de ese órgano político, Omar Bazán, las priistas manifestaron su inconformidad, denunciaron prácticas del delegado nacional, senador Sofío Ramírez, quien abusando de su posición ha chantajeado y ha pedido favores sexuales a cambio de posiciones políticas a mujeres del PRI en Chihuahua. Y no solo eso, el acusado se convirtió en acusador, calificó la acusación como falsa, grotesca, absurda y cobarde. Según dijo, no se puede hacer desde el anonimato un ejercicio de la política para señalar lo que no existe. Pero además presentó una queja formal ante el propio CDE del PRI para que me expliquen por qué se firmó de recibido el documento donde me acusan de acoso sexual. Y la señora Pech en su momento cayó como la momia que es. Priista pidió que prescribieran las acusaciones de acoso. Aún más, en 2019 la diputada priista Sara Rocha presentó una iniciativa para modificar el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, incluir que las faltas de los trabajadores o empleadores por acoso y hostigamiento sexual prescribieran en un año a partir de que se tenga conocimiento de la falta. En plena temporada electoral, surgen como pregoneros los falsos defensores de la mujer, como el caso de Beatriz Pech. Se quejan por las vallas en el Zócalo capitalino, sacan de contexto las declaraciones del presidente López Obrador, pero callan como momias ante los casos como el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien se dice que utilizó su puesto y las oficinas del PRI de la Ciudad de México para crear una red de prostitución, con sus allegadas proxenetas, que ahora son hasta candidatas a diputaciones locales y federales. Así lo dijo Beatriz Pech desde su cuenta de Twitter, falseando toda la información. El primer misógino de la nación vive en Palacio Nacional y trabaja como presidente. El ya chole desnuda, exhibe, denuncia, deja ver que el agresor de la democracia, de la división de poderes, de la libertad de expresión, también transgrede cuerpos de mujer. 8M 2021. A lo cual José Zamora le reviró desde su cuenta @Josésam51549140. Chayotera, también te arde por lo de AMLO, pero no te arde por lo de tus compañeros como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el tratante de blancas del PRI y su reclutadora de damas recién registrada como candidata. Ja, ja, ja. Finaliza la respuesta de su Twitter. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video.
El primer misógino de la nación vive en Palacio Nacional y trabaja como presidente. El ya Chole nos hizo ver claro. Llegó al poder el heredero de un sistema atávico que odia a la mujer. ¿De qué otra forma podemos entender la protección a Salgado Macedonio? El ya Chole a los críticos del candidato a Guerrero, acusado de violar mujeres, es la protección del patriarca a sus amigos abusadores. La cancelación de estancias infantiles, el cierre de refugios para mujeres violentadas, la eliminación de fideicomisos para atender cáncer de mama, reflejan el pensamiento de un macho autoritario que solo tiene voluntad para proteger a los Salgado Macedonio. Es una ofensa y no a las más ricas sino a las más pobres. Representa entregar una licencia para violar a ese hombre que llega ebrio a su hogar y somete a golpes a la esposa para obligarla a tener relaciones. Es legitimar la violación de niñas en sus hogares. Es un aplauso a los feminicidas, a los traficantes, a los pederastas. ¿Cómo van ahora a defender las secretarias de Estado a su jefe? Ellas que abandonaron el ropaje de luchadoras sociales para ponerse el hábito de novicias cartujas. Nada podrá borrar de la memoria colectiva el ya Chole, ni los homenajes a Leona Vicario o a Josefa Ortiz de Domínguez. El agravio quedó grabado en el cuerpo y en la piel de una nación que nació precisamente del vientre de una indígena. Es la Virgen de Guadalupe, pero también la suave patria. El ya Chole desnuda, exhibe, denuncia, deja ver que el agresor de la democracia, de la división de poderes, de la libertad de expresión, también transgrede cuerpos de mujer. El manejo de las redes sociales es una prueba más. Los tuiteros de presidencia utilizan la misoginia y la violencia lingüística de género para atacar a los críticos de López Obrador. El ya Chole es la injuria que puede convertirse en semilla de una revolución feminista y no feminista para salvar a la nación de un régimen depredador. Mujeres, tomemos la decisión. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes, para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos.
Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. Si te gustó, dale like,
compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.